The Graduate School of Humanities and Social Sciences de la Universidad de Heidelberg y el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas del Instituto Pedagógico de Caracas le dan la bienvenida al foro La Cruz de Mayo Venezolana, Visiones y Prácticas a Henry Vallejo Infante, DAD and Baden-Württemberg Scholar in the HGGS en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Director de Educomunicación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, profesor del IPC y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, miembro del Centro de Investigación Cultural Mariano Picón Salas y organizador de este evento. Un gran saludo para toda la audiencia desde la ciudad de Heidelberg, al sur de Alemania. Para mí es un gran placer poder hoy contribuir a que distintas universidades se reúnan para homenajear a la Cruz de Mayo. Un poco para entrar en materia, considero importante establecer una modesta línea de tiempo que permita contextualizarlos en esos procesos históricos que permitieron la fusión entre el canto de lamento, el uso de la cuerda pulsada y lo que es la estructura lírica o poética, que hoy conocemos en todo su contexto como el polo oriental o el polo margariteño. Adelante. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Nuestra milenaria historia musical tiene innumerables dataciones desde distintos grupos étnicos y periodos. Esto básicamente porque el ser humano siempre ha utilizado su voz para comunicarse con el otro y con sus deidades. Es por eso que el habla pudo ser acompasada al ritmo y sonido de cuerdas, dando origen al canto como lo conocemos actualmente. Para muchos investigadores es gracias a la caza en el Paleolítico cuando posiblemente el cazador se percató que la cuerda tensada del arco emitía diversos sonidos dependiendo de su templanza, dando a partir de allí rienda suelta a la creación del arte sonoro a través de liras, arpas sumerias, el laúd egipcio y la quítara griega. Con los años y las concreciones sonoras identitarias de los grupos sociales, aparece el maqam, un sistema tradicional de modos melódicos usado en la música árabe islámica, que podemos ver reflejado en varios hallazgos arqueológicos y pinturas del Imperio Turco. Con la conquista musulmana de Hispania en el siglo VIII, por parte del califato omeya, se inicia un proceso de influencias culturales importantes en el reino de España tras la presencia del sistema de valores y creencias islámico que duró 8 años en esas tierras. A principios del siglo IX aparece la figura de Sir Yap, un polímata del Imperio Turco que cambiaría radicalmente el mundo de vida cultural del país hispanohablante. Este prominente músico no solo llevaría consigo el oud, los cantos, la gastronomía, la moda y visión decorativa, sino que se convertiría en el fundador de las tradiciones musicales andaluzas que actualmente son el patrimonio cultural sonoro más resaltante de España y de varios países de América, como México con la Llorona y Venezuela con el Polo Oriental. El músico de piel oscura, voz brillante y dulce carácter llega a Córdoba en el año 822 y su estilo interpretativo bangadí lo proyectó con gran éxito, al punto que toda la aristocracia quería formar parte del primer conservatorio musical de Córdoba, que él mismo fundó. Según crónicas del siglo XVI, nunca hubo antes o después que él un hombre con su profesión más amado y admirado. Sir Yap, sin lugar a dudas, cautivó a todos con su poesía y sus refinadas costumbres.
Ya para el siglo XV emerge el movimiento renacentista desde la ciudad de Florencia, en Italia. El mismo fue impulsado por el sistema de creencias humanista, término acuñado en 1808 por el teólogo alemán Friedrich Immanuel Nietzsche. Este pensamiento, a su vez, se nutre de la visión ontológica de los poetas Dante Alighieri y Francesco Petrarca. En él se marcaba distancia del absoluto dominio que venía ejerciendo la Iglesia Católica sobre las artes, entendiendo que la sensibilidad y la inteligencia humana pueden satisfacerse sin la necesidad de estar sometida a las doctrinas religiosas, las cuales se habían impuesto desde el siglo V con la aparición de lo que conocemos como el medioevo. El movimiento renacentista, con las décadas, se fue extendiendo por toda Europa, y mientras los italianos brillaron con su pintura, España lo hizo desde las letras, convirtiéndose en el siglo de oro de la literatura española, período donde se destacan escritores y poetas de gran renombre como Miguel de Cervantes. No podemos dejar de mencionar al creador del poema Guárdame las vacas, Cristóbal de Castillejo. Este fiel poeta renacentista fue un gran difusor de los versos tradicionales octosílabos, como respuesta ante el estilo lírico de composición heptasílabo y endecasílabo importado a España desde Italia, a través de Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza. El poeta, desde muy joven, realizó distintos oficios. A los 15 años de edad sirvió de paje al archiduque Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente se profesó como monje de la Orden del Císter en el monasterio de Santa María de Valdeiglesias. Más adelante se retiró para ser secretario de su antiguo señor. Los constantes viajes por toda Europa lo aproximaron a pensadores humanistas como Juan y Alfonso de Valdés, Eneas Silvio Piccolomini y Tomás Moro. Su poema, con los años, se convirtió en una canción anónima muy popular durante el siglo XV y XVI. Su ciclo armónico fue sumamente interpretado por diversos músicos renacentistas de la época como un arreglo sobre el cual construir otras obras, la mayoría de las veces en el género del tema y con variaciones o diferencias. Como se puede apreciar, los versos son una declaración de amor, ya que Cristóbal de Castillejo, a pesar de ser un hombre religioso, respondía más a sus deseos naturales. Por otra parte, con el pasar de los siglos, el laúd daría paso a la vihuela, un instrumento de cuerda pulsada que alcanzaría su mayor popularidad durante el siglo XVI, protagonizando la música renacentista en Portugal, Italia y muy especialmente en España. Auge que repercutió en América, las recién ocupadas tierras por Cristóbal Colón y sus acompañantes colonizadores en 1492. Un momento histórico trascendental en la música venezolana es el año 1529, cuando llegan a la isla de Cubagua, centro de explotación perlera para la época, 15 vihuelas que marcaron el inicio de un sendero melódico armónico por cuerdas. Durante la próxima década entra a la escena musical el compositor y vihuelista español Luis de Narváez, quien se autodenomina el Delfín. Este virtuoso músico fue muy apreciado a lo largo de toda su vida. Narváez es inmortalizado por su texto Los 6 libros del Delfín de música de cifras para tañer vihuela, publicado desde Valladolid en 1538. La obra contiene una colección de arreglos polifónicos para vihuela que incluyen
las primeras diferencias o variaciones conocidas en el mundo de la música. Desde la llegada del laúd a España en el siglo IX de manos del iraquí Sir Yap, el cordófono dio paso a la invención de diversos instrumentos como la vihuela antes mencionada, la guitarra renacentista o guitarrilla, la bandurria y la guitarra española, que hace sus primeras apariciones a finales del siglo XVII. De toda esa efervescente transformación y creación de instrumentos, se estima que para finales del siglo XVIII empiezan a aparecer los primeros intentos del cuatro venezolano que llega hasta nuestros días. Digo esto porque este instrumento también ha pasado por varias modificaciones, desde simplificar el uso de las cuerdas dobles hasta contar con 17 trastes en su diapasón. Pero es este instrumento que aporta la particular sonoridad que agrupa en la región oriental del país una expresión musical llamada el polo, dedicada a la Cruz de Mayo. En ella converge una herencia de los cantos con aire de lamento musulmán, los ciclos armónicos de las diferencias del Delfín Narváez y la estructura poética de Cristóbal de Castillejo. Ahora bien, ¿cuáles son las características más destacadas de nuestro polo venezolano? Además de ser una manifestación con muchas variantes que puede servir para el contrapunteo, donde dos intérpretes se enfrenten improvisando sus estrofas, las cuales necesitan contar con 4 versos y estos a su vez deben ser octosílabos o endecasílabos, sin olvidar que las rimas se tienen que cantar en cuarteta, redondilla o serpentecio. El polo, como ofrenda dedicada a la Cruz de Mayo, se acompaña tradicionalmente con 4, mandolina, guitarra y buche, o sea, la voz del cantante. Su contenido poético se basa principalmente en el mundo de vida del oriente venezolano, haciendo hincapié en el pescador, su faena, amores, desamores y la triste despedida del no retorno entre las olas. Este género musical regularmente suena junto a otras manifestaciones de aire español, como el galerón, la jota y la malagueña. A pesar de poseer una métrica de 3x4, la cual facilita el baile, el polo tradicionalmente no es un género bailable por su connotación melancólica. La recopilación más famosa del polo es la registrada por Juan Liscano en 1941, donde Julián Guevara y Pedro de Fick contrapuntean en las playas de Porlamar. Para cerrar mi participación y dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, les voy a interpretar algunas estrofas de polo margariteño o polo oriental, partiendo de la estrofa más famosa a algunas que no son tan conocidas. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Oye, Julián, el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación
pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, ay dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. El polo que yo canto, el polo que yo canto es el polo callaquero. El polo que yo canto, el polo que yo canto es el polo callaquero. Le dicen polo doliente, le dicen polo doliente por su acento lastimero. Le dicen polo doliente, le dicen polo doliente por su acento lastimero. Desde Alemania en esta cuarentena, en solitario cumplo la tradición. Desde Alemania en esta cuarentena, en solitario cumplo la tradición. De Heidelberg te honro, madre tierra, y doy las gracias por tu bendición. De Heidelberg te honro, madre tierra, y doy las gracias por tu bendición.